¿Para qué nos sirven los números? ¿Te has preguntado por qué desde que estamos pequeños es tan importante que sepamos trabajar con los números? Y es que en todas las disciplinas que existen, los números siempre tienen su parte importante. Aun cuando creemos que los problemas son lejanos a la realidad, realmente están presentes en lo que muchos profesionales van a hacer en su día a día. Veamos los siguientes ejemplos. En biología, cuando hablamos del tamaño de las células, se suele utilizar la micra como unidad de medida, de modo que una micra equivale a lo que se ve en pantalla en metros. Las células más pequeñas perceptibles por el ojo humano miden 40 micras. Todo lo que sea menor que esto no será perceptible a simple vista y se necesitará un microscopio. Por ejemplo, los glóbulos rojos apenas miden 7 micras y un micoplasma 0,2 micras. Sin embargo, para efectos del problema que vamos a ver a continuación, vamos a utilizar objetos que sí son visibles para el ojo humano, que no necesariamente se miden en micras, pero que nos ayudarán para el objetivo. Si tenemos un huevo de avestruz que mide 25 centímetros y un huevo de gallina que mide 70.000 micras, ¿cuál es la diferencia de tamaño de un huevo de gallina a uno de avestruz? Podríamos decir de una forma distinta que lo que queremos averiguar será cuántos huevos de gallina caben en un huevo de avestruz. Pero antes de relacionarlos directamente, notemos las unidades de medida. ¿Notas algo en específico? Estas son distintas, de modo que antes de resolver cualquier problema en específico, es importante tomar en cuenta el expresar nuestras cantidades en las mismas unidades de medida. Para efectos de este ejercicio, sea todo en metros, todo en centímetros o todo en micras, ya que si no, nuestro ejercicio no tendrá sentido. De igual manera nos puede pasar en el día a día. ¿Qué tal si consigues un trabajo y te pagan en dólares y no en colones? O si te toman el tiempo en minutos y no en horas. Saber el modo correcto de hacer conversiones te va a ser de mucha ayuda. En nuestro segundo problema, debido a que la atmósfera es más espesa y próxima a la zona intertropical, la temperatura disminuye solo 1 grado centígrado cada 180 metros. Si en esta zona se registra una temperatura promedio de 20 grados centígrados sobre el nivel del mar y un globo sonda registra una temperatura de menos 5 grados centígrados, ¿cómo podemos determinar la altura de dicho globo sonda? Es importante que notemos que más allá de saber o comprender cuánto puede subir o no un globo sonda, lo importante es que comprendamos que hay un orden al realizar los cálculos, que nos permiten rescatar datos importantes en ciertos fenómenos, así como hacerlo de una manera rápida y eficaz. Por ejemplo, yo podría empezar a disminuir 1 grado centígrado e ir sumando 180 cada vez que disminuyo 1, lo cual se va a hacer un proceso largo y tedioso. O puedo averiguar cuántos grados de diferencia hay entre 20 grados centígrados y menos 5 grados centígrados y así multiplicarlos por la cantidad de metros que representa cada uno de ellos. De modo que si aprendemos el orden de las operaciones, además de darnos un cálculo correcto, nos ayudan a hacer operaciones más sencillas y entenderemos la importancia de la prioridad en las operaciones y el uso de los paréntesis que conocemos desde la escuela. En nuestro tercer y último problema, tenemos que en unas elecciones de colegio, 3/12 de los votos fueron para el partido azul, 5/10 para el morado y 5/6 para el partido con bandera de color verde. El resto votó nulo y el total de los votos fueron 4.200. Pero, ¿cuál partido fue el ganador? Muchas veces no comprendemos por qué las fracciones son tan importantes. Creemos que en un contexto como este, son solo una forma de complicarnos la vida, pero esto se utiliza muchísimo en recetas de cocina, en laboratorios químicos o incluso en nuestra vida diaria. ¿O nunca has escuchado a alguien decir, tengo medio tanque lleno, cuando alguien se fija en la gasolina de su vehículo? O deme un cuarto de carne molida, cuando una señora va al supermercado. Bueno, es importante que recordemos
un poco cómo trabajar con estas fracciones. Las podemos ver como parte de un total, como decimales, o incluso en algunos contextos como números mixtos. Por ejemplo, en el problema de los votantes que teníamos en un principio. De manera gráfica, podríamos ver cuál partido tuvo más votos sin necesidad de hacer un solo cálculo, solo fijándonos en cuál fracción es mayor que cuál. Si hacemos los cálculos, tendremos el dato exacto de cuántas personas votaron por qué partido en específico. Veamos. Por el partido azul, nos dicen que tuvieron 3/12 a favor. Entonces tomaremos la unidad completa, la dividiremos en 12 partes iguales y de estas 12 partes tomaremos 3, lo cual equivale a 600 votos. Del total de los 4.200 votos, nos dicen que 5 décimos votaron por el equipo morado. De modo que tomaremos una unidad completa, la dividiremos entre 10 y tomaremos 5 de esos 10. Esto equivale a 1.200 votos. Al partido de la bandera de color verde le correspondieron 5/6 de votos a favor. Quiere decir que partimos nuestra totalidad en 6 pedazos iguales y tomamos 5 de ellos, lo cual equivale a 2.000 votos. Luego nos dicen que el resto de los votos fue nulo, y como ya tenemos los datos de los otros partidos, podemos, mediante sumas y restas, calcular que los votos nulos fueron 400. Entonces te pregunto, ¿quién fue el ganador? Si comprendemos realmente el sentido de las fracciones y que como un número racional o irracional podemos trabajar con ellas realizando operaciones fundamentales como con cualquier otro número, respetando la prioridad de las operaciones y las conversiones, veremos lo importante y lo útil que es esto en la vida diaria.